Muy buenos días, hermanos, el Señor les siga bendiciendo, que su favor y gracia sean con ustedes. Hoy estamos en nuestra clase número 19, en la cual vamos a estar aprendiendo juntos este nuevo género literario, este nuevo tipo de libro o de literatura que encontramos en la Escritura, y son la poesía y la sabiduría, o el género sapiencial que también se le conoce. Y vamos a ver que se trata de más que frases bonitas. No solamente es frases interesantes, poemas, píldoras de sabiduría como los proverbios, sino que tiene una connotación un poco mayor y qué bueno que la podamos estar aprendiendo. Así que tengan mucho ánimo como hasta hoy lo han tenido y que podamos entonces también estar dispuestos a aprender en este nuevo día de clases. Vamos a ir a nuestra parte previa, a lo que dejamos en la tarea anterior, y lo que estuvimos dejando fue que usted debió haber leído para hoy el Salmo 1. El Salmo 1. En el Salmo 1 encontramos que el autor contrasta dos tipos de personas, el justo y el malo, o el justo y el injusto. Y él usa dos imágenes visuales o metáforas tomadas de la naturaleza para describir a estas dos personas, a estos dos tipos de personas. Utiliza dos metáforas. La tarea que dejamos fue que usted tenía que leer el Salmo 1 y mirar con qué se compara, es decir, con qué se hace una metáfora a estos dos tipos de personas. Entonces, una la encontramos en el versículo 3 y la otra en el versículo 4. Así que tome este tiempo para escribirla allí en el chat y deje su tarea allí puesta, ¿ok? ¿Cuáles son los dos tipos de metáforas que encontramos en nuestro texto que estuvimos leyendo, ¿ok? Entonces, tomémonos un minuto para anotar eso allí. Muy bien, mis hermanos. Aquí, entonces, después de haber leído el Salmo 1, nuestra respuesta a esta tarea, usted debió haber encontrado que por un lado se nos dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, pero nos dice que el malo es como el tamo, como la paja que se lleva el viento. Así que esas son las dos metáforas. A uno se le compara con un árbol bien firmemente plantado en un río, cerca de un río, mientras que al otro se dice que es como una paja que se la está llevando el viento de un lado al otro. Así que esas son las dos metáforas, y la poesía tiene esa particularidad, compara continuamente a las personas, a las emociones, a Dios mismo le hace comparaciones, y es lo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de literatura, y por eso tenemos que entender que se trata o que tiene otro lenguaje distinto, un lenguaje de muchas metáforas, de imágenes, de paralelismo, y vamos a estar viendo a lo largo de esta clase esas particularidades que tiene este género, que es más que simplemente frases bonitas. Quisiera que pudiéramos pensar o tener en cuenta la siguiente analogía, y es que muchas veces al tratarse de los salmos pensamos que se trata, y quiero mencionar los salmos porque es el tipo de libro que estamos viendo, ¿no? Que estuvimos viendo el ejemplo. Se trata como de un botiquín de primeros auxilios. Incluso los proverbios pueden verse también como eso, como si fuese ahora se me olvidó el nombre, creo que se llama blister o algo así, que es donde están las pastillas, ¿ok? Un paquetico de pastillas, y como si fuera una píldora que tengo que sacar cada día para consumírmela y tener como la energía de ese día. Y a veces los salmos también se convierten en eso, como el botiquín de primeros auxilios. Allí lo tenemos, a nuestra primera necesidad vamos a los salmos. A menudo los usamos como si fueran ese botiquín de primeros auxilios emocionales. Si estamos tristes, abrimos un salmo al azar, buscamos una frase que suene bonita, la subrayamos, lloramos un poco y cerramos la Biblia.
Creemos que la poesía en la Biblia se trata de emoción desordenada, pero hoy vamos a descubrir que la poesía hebrea tiene una estructura, tiene una manera de haber sido construida totalmente inteligente, impresionante, asombrosa, pero que nos está enseñando un aspecto de Dios y también una realidad acerca de nosotros para mostrar una necesidad que tenemos nosotros intrínseca de ese Dios al cual el salmista clama y al cual nosotros también podemos clamar. Así que miren la importancia que tienen estos textos. Los salmistas entonces no solamente querían llorar ellos, hacernos llorar a nosotros, sino que quieren llevarnos a pensar y a descubrir al Dios al que clamamos, al Dios al que presentamos nuestro llanto. Así que vamos entonces a ver en este desarrollo técnico, desarrollo de la clase, a ver algunos aspectos de este género literario tan particular y que tantas veces nosotros leemos. Así que, ¿cómo leemos la poesía hebrea? Bueno, si queremos entender los salmos, los proverbios, cantares, Job, debemos cambiar nuestra forma de leerlos. Y vamos a ver 3 reglas hoy para identificar la estructura de estos textos, para poder entender, para poder acercarnos a la poesía hebrea. Así que en primer lugar vamos a estar observando que se trata de estrofas, no de párrafos. Es decir, aquí no hay párrafos. En la narrativa nosotros buscamos escenas. Nos está mostrando una historia, una situación, está pasando algún asunto, hay un escenario, una ambientación, un problema, una solución, un punto climático. En las epístolas nos encontramos que hay argumentación. El autor está llevando a cabo un punto y lo está desarrollando y tiene una especie de tesis o desarrollo de una posición, de una declaración de propósito. Eso lo vemos en el flujo lógico que tienen las epístolas. Pero en la poesía, la clave es que entendamos cómo están funcionando las estrofas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces que tenemos acá? Que nosotros no sabemos cuándo cambia una estrofa. No siempre lo vamos a encontrar tan fácilmente porque en las versiones que tenemos de nuestra Biblia a veces no se respeta bien ese cambio de estrofa, que son traducciones que tenemos a nuestro idioma y a veces simplemente se presenta el texto de una manera traducida y se dejan a un lado ciertos otros elementos. Así que lo que nosotros tendríamos que hacer es un trabajo de encontrar, de buscar los cambios en la imaginería, es decir, en cómo el salmista ha utilizado su imaginación, su creatividad para presentar allí algún aspecto de Dios o de nosotros las personas. Por ejemplo, hay un salmo que dice: yo soy como el pelícano del desierto, como si fuese un búho de las soledades, como algo que está perdido. Yo, mi alimento en la noche ha sido el pan de cenizas, han sido bebido una copa de lágrimas, por decirlo así. Él está sintiendo, está derramando su ser. O como cuando dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así anhela por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, así como un animal que está muriendo de sed y va a bramar, va a clamar por la necesidad que tiene, así también es mi anhelo, mi deseo, mi sentimiento, porque el Señor venga a saciar mi necesidad. Así que tenemos que ver esos detalles, esos cambios en la voz, esos otros medios literarios que nos expresan acerca de cómo el salmista está hablando. Por ejemplo, cuando veíamos el Salmo 32, al inicio de todo este estudio, veíamos que habían cambios de voces. En un momento él está hablando acerca de una experiencia pasada, para luego dedicarse a una experiencia de cómo fue él que se sintió, para luego venir y hablarle al pueblo en particular y también hablarle a Dios. Ahí veíamos cambios en la voz y eso nos ayuda a entender las diferentes estrofas que tiene estos poemas. Si el autor en un momento está hablando de ovejas y deja de hablar de ovejas, ya nos está mostrando que está utilizando ahora otro tipo de idea o de imagen para que nosotros podamos ahora pensar de una manera distinta acerca de Dios. Es decir, Dios es esto, pero también es esto otro. Entonces él utiliza esos cambios de imágenes para mostrarnos. Así que las estrofas son importantes y no las descubrimos porque nuestras Biblias nos las muestren de manera clara. Algunas quizás sí, otras no. Así que hagamos el ejercicio por ver esos cambios de voces, quién está hablando en un momento, de qué está hablando el salmista, luego hacia dónde cambia su emoción. Hay un momento donde él viene y expresa su dolor para luego presentar su confianza en Dios, para luego terminar dando una declaración de Dios. Ya ahí nos mostró cambios
de estrofas, cambios de idea que nos van a ayudar a entender la dinámica del texto. Ahora, lo otro que tenemos que observar son las imágenes y metáforas. Los poetas hebreos no hablan con conceptos abstractos, es decir, ellos no te van a decir claramente Dios es inmutable, nada lo cambia y es firme Dios, sino que ellos te van a decir Dios es mi roca. Y es la misma idea. Ellos te pintan cuadros en tu mente, en nuestra mente. Ellos utilizan esta figura metafórica para expresar una verdad acerca de Dios. Mi Dios nunca cambia, es como una roca firme. Él es lo que usted diría teológicamente, Dios es inmutable, que significa que no cambia. En la poesía hebrea la vamos a encontrar como Dios es mi roca. Es fuerte, es firme, no cambia. Así que el lenguaje poético nos obliga a usar nuestra imaginación para mostrarnos una verdad acerca de nuestro Dios. Así que hemos visto entonces, en primer lugar, que las estrofas son importantes y las descubrimos al ver cambio de voces, al ver cambios en la imaginería, como en este caso, o sea, lo que imagina, lo que presenta ahí el autor, pero también debemos ver nosotros las imágenes y metáforas que se emplean en el texto. Una siguiente consideración que también podemos tener en cuenta es el llamado paralelismo, que consiste en la rima de ideas. Nosotros estamos acostumbrados a que las palabras rimen con los sonidos. Por ejemplo, corazón con razón. O no sé qué tal cosa del corazón para la razón. Tenemos que la palabra son o tiene una rima consonante, también hay una rima sonante, pero usualmente utilizamos que sea a través del sonido que se capture esa esencia poética a través de la rima consonante, asonante, como se llame. ¿Ok? En hebreo no se busca la rima que sea a través del sonido, sino la rima a través de las ideas. Es decir, una idea esté en connotación con la siguiente idea. A eso se le llama paralelismo. Y los paralelismos pueden ser de dos tipos. Paralelismo que tiene que ver, que está ligado con la tesis, que tiene una misma idea, y está el paralelismo que es contrario a la tesis, que es, por ejemplo, el paralelismo antitético, se le llama. No se preocupe por los nombres, ¿ok? Que eso no tiene nada de lo más importante. De hecho, vamos a ver ejemplos acerca de esto. Pero un paralelismo es como cuando la idea nos dice, cuando veíamos en el Salmo 32, recordarán ustedes que presentaba la idea de que he pecado, y luego nos decía la misma idea, pero que he cometido iniquidad, y luego otra idea diciéndonos, que no me acuerdo cuál era otra palabra, pero eran como tres palabras y tres acciones que estaban viendo precisamente lo mismo, es decir, había un paralelismo, eran ideas muy similares. Aquí en el texto vamos a encontrar algo también, y es lo que vamos a estar analizando en el Salmo 1 que estuvimos viendo. Así que es bueno tener en cuenta también este elemento de la poesía hebrea, que se basa no en que las palabras rimen una con la otra, sino que sean las ideas las que estén conectadas. Habiendo dicho eso, para que se entienda mejor, creo yo, vamos a ir entonces a nuestro laboratorio práctico. Vamos a ver el Salmo 1 y le vamos a aplicar estas tres reglas o estas tres consideraciones al momento de estudiar la poesía, al momento de estudiar los textos sapienciales. Así que vamos a utilizar la regla B, la de las imágenes. ¿Por qué? Porque fue lo que les puse básicamente de tarea, tuvo que ver mucho con la tarea. Así que aquí vamos a ver que nuestra tarea nos revela unas metáforas que al final también son un contraste. En primer lugar, nos presenta un árbol plantado junto al río que está conectado con los hombres que son justos. Y por el otro lado, los injustos, los impíos, son como esa hojarasca, como esa paja que se la lleva el viento. Así que vemos una metáfora que distingue a un personaje del otro, ¿no? Así que nosotros podemos analizar este aspecto que es de suma importancia. Ahora, ¿qué nos presenta también esta consideración? Bueno, fíjense que el árbol plantado junto al río, él no tiene que hacer nada, no tiene que esforzarse, no tiene que correr, él solamente tiene que absorber el agua del río que tiene a su lado. Así que este árbol nos muestra que él lo que necesita es plantarse en algo. Él no tiene que correr, él no tiene que perseguir, él lo que tiene que estar es plantado
en un lugar que le va a dar agua suficiente para lo que necesita. Y esta es la imagen poética que nos expresa acá. Cuán bienaventurado es ese hombre, porque él será como un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua viva. Así es aquel que está anclado en el Señor. Él siempre tiene una dependencia de Dios. Separado de Él no podrá hacer absolutamente nada. Ahora, aplicando la regla que vimos de primero ahorita, que es la de las estrofas, y ahí ver el contraste visual, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar que este texto tiene tres consideraciones o tres momentos. En primer lugar, vemos del versículo 1 al versículo 3 una primera estrofa que nos está mostrando la imagen de la estabilidad, que es el justo plantado junto a corrientes de agua. Él es el árbol, él tiene vida. Pero vemos que de los versículos 4 al 5 el patrón se rompe drásticamente y pasa a otro tipo de personas que se les llama aquí los malos, que son como el tamo, como el polvo, como la paja, se la lleva el viento. Y son estos que viven de esa manera los que reciben un juicio, no así los que son del Señor, porque esos tienen vida al estar ligados, anclados al agua viva. Por último, en el versículo 6 se nos da un gran final que resume ambas estrofas, que resume las dos metáforas, las dos cosas que ha mencionado el autor. Así que versículos 1 al 3 nos muestra una imagen, la del hombre que tiene ese parecido a ese árbol junto a corrientes de agua. La segunda, que es como estos malos, estos injustos, que son como el polvo y que te recibirán un juicio. Y en el final, versículo 6, se nos resume ambas ideas. Así que vemos allí las estrofas, las vemos a través de los cambios en este caso, a través de los cambios de las metáforas y de los personajes a los que se está dirigiendo. Por último, si nosotros vemos el paralelismo, y el texto lo tiene, ¿no? Hay textos que probablemente no lo puedan tener, pero gran parte de los salmos contienen estos paralelismos. Nosotros vamos a encontrar, hermanos, que solamente en el versículo 1 nos encontramos una idea que tiene esas similitudes. Nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, nos presenta a un tipo de persona, a una acción que esa persona no hizo, no debiera hacer, y a los tipos de personas con las cuales no debe juntarse. Entonces, que no anduvo una acción, esa persona no anduvo en este caso consejo de los malos, esa persona no estuvo en camino de pecadores, esa persona no se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, nos está mostrando, esa persona se apartó de ese tipo de personas y ese tipo de acciones para entonces buscar en el Señor donde sería su camino, buscar en el Señor el consejo, buscar sentarse, anclarse, quedar allí enraizado, arraigado en el Señor, en la cercanía, como en un río de agua viva. Así que nos está presentando aquí una distinción con esas tres ideas paralelas que están conectadas o que están cercanas una entre otras. Así que fíjense, vemos en nuestro texto estas tres reglas. Fíjense cómo cada una de esas expresiones del hombre que no anduvo, que no caminó, que no se sentó, tiene que ver exactamente con lo mismo. Una persona que se mantuvo lejos de estas cosas que no le agrada al Señor y que en cambio buscó al Señor. Así que esto es lo que vemos en nuestro texto, y quisiera entonces que nosotros pudiéramos cerrar en este día con una aplicación a nuestra vida, que no solamente veamos esto como un texto que nos enseña, que esta clase como una clase que nos enseña a nosotros a aprender a leer los salmos, sino que realmente podamos nosotros hoy llevarnos algo para aplicarlo a nuestras propias vidas, ¿ok? Así que vamos entonces a aterrizar nuestra clase de hoy y tengamos esta reflexión final. ¿Cómo nos confronta este pasaje? Bueno, aquí viene, si aplicáramos un Costa, este sería un momento donde pudiéramos meditar en la parte de la teología bíblica. Es decir, ya hemos visto algo, en los salmos el contexto está el mismo como lo vimos en la primera clase, ¿ok? En el mismo texto. Se le está hablando a alguien acerca de enseñarle acerca de cómo son los dos tipos de personas. Vimos algunas observaciones, analizando paralelismo y todo lo demás, y el significado que podemos ver en el texto es que se llama a la persona a que viva, a que hay una manera de vivir, y esa manera de vivir está identificada con el justo, y la otra manera de vivir es contraria al Señor, y por tanto en el camino de los malos.
y al final Dios a ambos los va a juzgar. Ahora, cuando nosotros dejamos nuestro trabajo hasta ahí, la conclusión a la que llegamos es que nos sentimos como el tamo. Sentimos que el viento de los problemas nos arrastra, que nuestra meditación en la palabra de Dios es muy inconstante, que no somos como ese árbol arraigado, que no somos como ese árbol que está firmemente arraigado al río. Podemos llegar a esa conclusión, pero mis hermanos, si nosotros hacemos simplemente después de ver el texto y el significado y no tenemos en cuenta a Cristo, vamos a llegar a esa conclusión y nos vamos a sentir, ahora, ¿qué tengo que hacer yo para poder ser como ese hombre y ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua? Bueno, mis hermanos, yo quiero recordarte que hubo un hombre que nunca anduvo en consejo de malos, que meditó en la ley de Dios día y noche y que dio su fruto a su tiempo. Y ese hombre es Jesucristo. Él es el verdadero árbol de vida. Si tú y yo pensamos inmediatamente traer ese texto a nosotros, nos vamos a sentir frustrados, porque ciertamente nosotros no hemos meditado día y de noche sin falta en la palabra del Señor, nos hemos equivocado, hemos faltado a lo que el Señor nos llama, que vivamos conforme a su palabra, y por tanto nos sentiríamos frustrados. Pero en cambio, si vemos a Cristo, que es aquel hombre perfecto, que vivió esa vida perfecta, recta, fiel, que se esperaba de nosotros, todo será diferente. Y entonces podemos nosotros concluir con esto. Tú no estás llamado a producir fruto en tus propias fuerzas. Tu única tarea como creyente es asegurarte de que estás plantado a Cristo por la fe. Es de recordarte y afirmarte, de volver al Evangelio y recordar que a pesar de ti, por fe, tú eres de Cristo. Por tanto, estás arraigado a Él, cimentado a Él. Sus raíces son tus raíces y su río de gracia jamás dejará que tus hojas caigan. Es en Cristo que estamos nosotros hoy firmemente arraigados. Y si pensamos en este salmo y lo leemos ignorando a Cristo, nosotros nos daremos cuenta y viviremos frustrados. Pero en cambio, si recordamos, por Él es que yo puedo ser ese árbol, todo será distinto. Entonces lo que me llama a mí es a recordarme que el mismo Jesús dice que Él es como la vid verdadera, el que está firmemente arraigado, y nosotros lo que tenemos que estar es sujetos a la rama. Nosotros tenemos que ser como estos pámpanos, anclados a la vid verdadera que es Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Entonces no olvidemos esa gran realidad. Así que podamos meditar el día de hoy en la gran bendición que tenemos de que Cristo sea nuestra vid verdadera, que Cristo sea aquel que es ese árbol plantado junto a corrientes de agua, y por Él, que es el bienaventurado que lo hizo perfectamente, yo hoy también estoy firmemente arraigado y nuestras hojas no caerán por la gran misericordia del Señor. Nosotros no seremos juzgados porque el árbol que debía nunca recibir ningún castigo lo recibió con nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Salvador, bendito sea nuestro Señor. Así que, mis hermanos, habiendo visto todo esto, me gustaría dejarle la tarea para el día de mañana, ¿ok? Mañana vamos a considerar algunas preguntas claves para interrogar cualquier salmo, proverbio o poema de la Biblia. Así que lo que necesito que mañana ustedes hagan es leer quizás uno de los poemas más famosos del mundo, y es el Salmo 23. Lean el Salmo 23 y esta es la tarea. Vamos a buscar los cambios de metáforas en las estrofas, ¿ok? Ustedes ya saben que la metáfora que se emplea acerca de Dios en el Salmo es que el Señor es mi pastor, ya usted lo sabe. Pero aquí va un asunto que es importante. No es la única manera como se refiere a Dios en el Salmo. Hay un cambio de metáfora. Y esto va a ser quizás novedoso para algunos de ustedes. Y no es porque sea novedoso porque yo quiero que sea novedoso, es que está ahí en el texto. Simplemente que a veces lo hemos ignorado. Pero en los primeros 4 versículos, David presenta al Señor con una imagen. Y es la imagen de un pastor de ovejas. Pero esa imagen la cambia a partir del versículo 5. Probablemente dejaríamos de llamar a este Salmo 23 como Jehová mi pastor, o el Señor es mi pastor, a través de que nos demos cuenta que en el versículo 5, a partir del versículo 5, cambia la imagen del Señor, cambia por la de otro. En vez de ser un pastor, cambia a otra metáfora acerca del Señor, lo cual es muy importante. Así que lea el Salmo 23, léalo completo, si quiere aplíquele el Costa también, pero
léalo también y responda esta gran pregunta. ¿Cuál es esa segunda metáfora con la que se refiere a Dios en el Salmo 23? Y la encontramos a partir del versículo 5. Así que mañana voy a preguntar eso y espero que usted la escriba allí en el chat. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude y démosle gracias por haber concluido esta clase 19, que es la primera del tema de este género literario que tiene que ver con la poesía, con la poesía, sí, la poesía hebrea, ¿ok? Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias por habernos, Señor, dado este día para poder estudiar tu palabra. Gracias por sostenernos y bendecirnos, oh Dios eterno. Te doy gracias porque hoy hemos podido ver, Señor, que a los tuyos tú los sostendrás y que están plantados junto a corriente de agua, y por eso estamos agradecidos porque tu fuente de gracia nunca, Señor, se acaba para con nosotros. Bendícenos y sosténnos y que podamos nosotros exaltar y bendecir tu santo nombre, mi Dios. Ayúdanos, te lo pedimos, que podamos nosotros, Señor, estar firmemente arraigados en ti y que podamos descansar en que si nosotros hoy podemos dar fruto es porque tú nos has sostenido, Señor, firmemente en ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Rogamos también que nos guíes en el resto de este día para poder glorificar tu nombre en todo cuanto hagamos. Que tú y solo tú, Señor, seas exaltado, glorificado y bendecido por nosotros, tu pueblo. Te lo pedimos, Señor eterno. Amén y amén. Mis hermanos, hemos concluido nuestra clase número 19. Nos vemos mañana y que usted siga animado y totalmente animado para continuar en estas clases. El Señor le siga bendiciendo mucho y que su nombre sea exaltado por todos ustedes.